Vamos a dar comienzo a nuestro seminario sobre la Cumbre de las Américas. Tengo el honor primero de agradecerle al embajador Heine, quien tuvo esta iniciativa y quien siempre es parte, donde esté, es parte del instituto y se preocupa porque tengamos este tipo de debates y discusiones. Tengo 3 grandes expositores. Los 3 tienen una increíble producción académica y sobre todo en el tema los 3 han estado muy activos en los medios, preguntándose si era el momento para que Biden brillara o no el embajador Heine, si esto es o no un fracaso anunciado, si esto es una especie de trumpismo soft, como lo ha dicho el profesor Tocatlián, el vicerrector, en algunas otras ocasiones, o Cintia sobre la necesidad que tiene Estados Unidos de probablemente no llegar con las manos vacías a esta Cumbre de las Américas que está convocada para junio. El orden de presentación será primero el embajador Heine, profesor y diplomático. En este momento se encuentra en la Escuela de Pardee del Instituto de Global Studies de la Universidad de Boston. Posteriormente tenemos el honor de tener a Cynthia Arson que hoy está dejando de dirigir el programa de América Latina, no así dejando de ser un Distinguished Fellow del Woodrow Wilson Center. Así que, y finalmente, al sociólogo Juan Gabriel Tocatlián, quien tiene un doctorado en Relaciones Internacionales y que es el vicerrector de la Universidad Di Tella en Argentina. Les agradezco mucho a los 3 y en particular al embajador Heine. La idea sería entonces el embajador Heine y después Cindy y Juan Tocatlián para después dar un paso a preguntas y respuestas que agradeceremos las puedan poner en el chat, ya que en este momento estamos en modo seminario Zoom. Muchísimas gracias, embajador Heine. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora directora. Quisiera agradecer al instituto su hospitalidad y su esfuerzo por convocarnos a nosotros y poner este tema sobre la mesa, un tema de gran vigencia y de gran actualidad acá en Estados Unidos, donde yo estoy en Boston, y en todas las Américas. En primer lugar, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre las cumbres diplomáticas. Las cumbres diplomáticas como tal, en contra de lo que a veces se piensa, son un fenómeno relativamente reciente. Por cumbres diplomáticas me refiero a reuniones de jefes de Estado y de gobierno que se reúnen para tratar temas de interés común. Realmente recién después de la Segunda Guerra Mundial es que la cumbre diplomática como institución viene a desarrollarse, viene a florecer. No dejan de ser controversiales, no siempre reciben buena prensa. Muchas veces la opinión pública se piensa que las cumbres son un gran dispendio de dinero, que tienen mucho de frivolidad, mucho cóctel, mucha comida, mucho almuerzo y poca sustancia. Y son también, curiosamente, y esto no siempre es sabido fuera de los círculos diplomáticos, no son tampoco demasiado populares entre los diplomáticos profesionales, que consideran que las cumbres implican una gran cantidad de trabajo. Organizar algo así, obviamente, cuesta mucho. Y las personas que están a cargo, en definitiva, son los líderes, no necesariamente dominan los temas de política exterior, no necesariamente dominan las cuestiones diplomáticas. Y a veces toman decisiones, ya sea para la televisión o para quedar bien con sus contrapartes, que no son las decisiones que se tomarían dentro de la Cancillería, dentro de los diplomáticos profesionales. Dicho eso, ya me ha tocado participar en varias de ellas. Yo personalmente tengo una visión algo distinta. Yo creo que primero las cumbres están acá para quedarse. Nos gusten o no, han tomado un vuelo propio y tenemos cada vez más de ellas. Y segundo, a mí me parece un instrumento útil para, como decimos en Chile, cortar el queque, para resolver o cortar nudos gordianos. Resolver temas difíciles que a la burocracia le cuesta mucho resolver y que teniendo a los líderes alrededor de una mesa muchas veces se hace más fácil. Muy bien. En ese cuadro, entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? ¿Qué es lo que nos llama la atención en la Cumbre de las Américas que va a tener lugar del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, en California?
Lo primero que hay que notar es que esta cumbre tiene lugar en una cierta situación en la que está la región, una situación de crisis. No es casualidad que el año 2020 CEPAL dijo que la región América Latina estaba pasando por su mayor crisis en 120 años, tanto como resultado de la pandemia, zona cero, con 8% de la población del mundo, 30% de las muertes por COVID-19, y también por el efecto económico, el producto de la región cayó casi un 7%, que es más o menos el doble de lo que cayó la economía mundial. Ahora la región está saliendo de esa crisis, pero con todavía muchos problemas, y ahora viene a golpear la guerra en Ucrania, con todos los efectos inflacionarios y de otro tipo que ello tiene. En ese sentido, obviamente es el momento para buscar soluciones, para buscar caminos comunes, para buscar una manera de salir de esta situación tan difícil en que se encuentra la región, con 1 de cada 3 latinoamericanos bajo la línea de pobreza, con una situación de extrema pobreza que también se ha agudizado, y con una pandemia de la cual no acabamos de salir. ¿Qué se puede esperar en esos términos? Como digo, yo creo en las cumbres diplomáticas como institución, creo en la Cumbre de las Américas como un esfuerzo por juntar a los presidentes latinoamericanos que hablan mucho entre sí, pero tienen mucho menos ocasión de hablar con el presidente de los Estados Unidos. En ese sentido, esta iniciativa que surgió originalmente en el gobierno del presidente Clinton, el año 1994 tuvo lugar la primera cumbre en Miami, y ella planteó una serie de cosas, puso una serie de temas sobre la mesa. Era otra época, era una época del multilateralismo, época de grandes conferencias de Naciones Unidas, época en que se creó el Tribunal Penal Internacional, en fin, era una época bastante distinta a la de hoy, que 30 años después estamos en un ambiente muy diferente. Pero es importante tener un sentido del contexto en que surgen estas cumbres y que se han desarrollado regularmente desde entonces, cumpliendo su propósito, juntar al presidente de los Estados Unidos con los presidentes latinoamericanos para que discutan los temas de interés común en el hemisferio. En ese marco, entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de esta cumbre? Cumbre que yo creo que no sería exagerado decir que ha sido en buena medida la que ha generado mayor controversia de todas en su periodo previo. Bueno, de partida, y como alguien que ha estado involucrado en organizar muchas cosas, estamos a 10 días de la conferencia, aún no han salido las invitaciones. Ya, eso nomás nos da una idea de las dificultades que está enfrentando. No hay embajador de Estados Unidos ante la OEA. Tradicionalmente el embajador de Estados Unidos ante la OEA, que tiene su interlocución con sus contrapartes, ahí juega un papel no menor. En esta no lo hay. Todavía no ha sido aprobado por el Senado. Me dicen que le habrían dado luz verdes, pero por lo menos hasta el día de ayer yo no he visto nada al respecto. Bueno, como ustedes saben, tampoco hay, la tercera parte de las embajadas de los Estados Unidos en el mundo de hoy no tienen embajador. En América Latina no hay embajador, en Brasil no hay embajador, en Perú. En Chile hace 4 años que no hay embajador. Lo que nos da una idea de los problemas que tiene Estados Unidos en este momento. De manera que desde el punto de vista meramente organizativo, desde el punto de vista meramente de los preparativos y estos trascendidos que han surgido, que no serían indicados ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, obviamente han generado, como ustedes saben, una gran controversia. Y varios países, incluyendo a México, Honduras, Bolivia, países del CARICOM, han dicho que en esas condiciones no irían. Brasil originalmente dijo que no iba a ir. La última noticia es que finalmente el presidente Bolsonaro consintió a ir a cambio de una reunión bilateral con el presidente Biden. Muy bien. La agenda, los temas. Comercio e inversión. Obviamente, con lo que ha ocurrido en América Latina, este es un tema importante. Ecuador y Uruguay tienen interés en firmar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, todo lo que yo escucho, y Cindy a lo mejor me puede corregir, es que en materia de comercio e inversiones hay muy poco, si algo, que va a salir de la cumbre. Todo el tema de acuerdos de libre comercio ha pasado a ser básicamente un tema tabú en Estados Unidos. Como ustedes saben,
Tradicionalmente el Partido Demócrata miraba los acuerdos de libre comercio con bastante escepticismo. Era el Partido Republicano el que era partidario de los acuerdos de libre comercio y una política de libre comercio. Pero después de la presidencia del presidente Trump se oponía fuertemente a los acuerdos de libre comercio. El Partido Republicano también está en una oposición al libre comercio y a los acuerdos de libre comercio. Hoy día la palabra de moda en Estados Unidos es comercio justo, no es comercio libre. Lo que no deja de ser curioso, 30 años atrás eran los países del tercer mundo los que querían comercio justo. Hoy día es Estados Unidos el que habla de comercio justo, no de comercio libre. De manera que por ese lado yo creo que no hay mucho que esperar de esta cumbre. Respecto de la pandemia, como ustedes saben, no ha terminado, está muy presente, ya mencioné las cifras de América Latina. Démonos cuenta, en las Américas en su conjunto hay, en cifras oficiales, 3 millones de muertos por la pandemia. O sea, la pandemia ha afectado a las Américas más que ninguna otra región del mundo, de acuerdo a las cifras oficiales. No oficiales puede ser otra cosa, pero cifras oficiales. Parte de la razón de ello se debió a la falta de cooperación tanto dentro de la región como con Estados Unidos, en que se dio un fuerte lo que se llamó nacionalismo de vacunas, la negativa a distribuir, a enviar vacunas a la región hasta que el último ciudadano estadounidense estuviese vacunado. Eso ha cambiado en los últimos meses. A enero, las últimas cifras que yo vi, 54 millones de vacunas donadas por Estados Unidos a la región, de 350 millones en total. Pero siguen siendo naturalmente cifras muy menores. Yo creo que es revelador el hecho que el Congreso de los Estados Unidos aprueba la última cifra que yo vi, $40.000 millones en ayuda militar a Ucrania, y en cambio ha habido grandes dificultades en conseguir $5.000 millones para el combate al COVID a nivel global. Muy bien. En materia de migración, la migración es otro tema muy candente en Estados Unidos. Como ustedes saben, los latinoamericanos básicamente hicieron de cabeza de turco del presidente Trump, tanto en la campaña como en la presidencia. Mexicanos, centroamericanos, haitianos, hasta los puertorriqueños, que son ciudadanos de Estados Unidos, sufrieron los embates de los ataques del presidente Trump para movilizar a su base. Esto cumple un propósito político. Y el tema de la inmigración en Estados Unidos sigue siendo un tema muy candente. Hubo un récord de 1.700 millones, perdón, 1.700.000 millones, 1.7 millones de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera el año 2021. Hay 11 millones indocumentados en Estados Unidos. Y esto es un tema complejo que sigue muy presente. Como ustedes saben, una reunión ministerial en Panamá sobre el tema, que fue el secretario de Estado Blinken. El tema no tiene una resolución clara. La legislación en Estados Unidos todavía es muy anacrónica, no responde a las necesidades del momento. Y bien sabemos que en América Latina misma hay 6 millones de venezolanos que han salido de Venezuela, 2 millones están en Colombia, 500.000 en Chile, 500.000 en Ecuador. Un tema muy complejo y muy difícil. Estados Unidos está buscando forma de cómo llegar a ciertos acuerdos respecto de este tema para limitar el flujo de inmigrantes desde Centroamérica a Estados Unidos y también de otros países de la región. Ese va a ser otro tema muy candente y muy significativo. Ahora, el otro tema que es un tema de gran preocupación en Chile y en otros países, el tema del cambio climático. América Latina es una de las regiones con mayor biodiversidad y una especial responsabilidad en la materia de evitar que el cambio climático, el calentamiento global siga en la dirección a la cual va. Yo creo que el ingreso de Chile al Acuerdo de Escazú fue un paso muy positivo, pero el hecho es que la selva amazónica se sigue quemando, con todo lo que ello implica. En Centroamérica hay un desafío grande, la falta de conexión de las redes eléctricas, algo que podría ayudar mucho a reducir las emisiones de carbono.
Está el tema del transporte sustentable, alrededor de la tercera parte de las emisiones de carbono provienen del transporte. Y ahí también hay un tema muy importante de avanzar hacia un transporte sustentable, lo que implica ferrocarriles, lo que implica movilidad activa, algo que va muy a contrapelo de la tendencia que hemos tenido en Chile y en otros países de la región, básicamente depender cada vez más del automóvil y depender de los camiones como medio de transporte, que son los medios que más contaminan y los medios que utilizan combustibles fósiles. Muy bien. Otro desafío que a mí me parece muy, muy importante y que tiene que ver con varias de las cosas que he mencionado hasta ahora, es el fortalecer las entidades regionales hemisféricas. Y acá yo creo que hay dos planos. Uno es el de las instituciones panamericanas, como la OEA y el BID, que reúnen a todos los países del hemisferio. Yo creo que ustedes estarían de acuerdo conmigo en decir que tanto la OEA como el BID en estos últimos años han perdido parte importante de su credibilidad, transformadas básicamente en voceras del gobierno de turno en Washington, lo que no era el caso en el pasado. Y eso me parece que es un problema serio, porque obviamente, dada la crisis de la región, son entidades que podrían jugar un papel mucho más significativo y mucho más importante. A nivel estrictamente regional, la desaparición de UNASUR, la debilidad de CELAC, los problemas del Mercosur, el estancamiento de la Alianza del Pacífico, son todos indicadores de la tremenda fragmentación, la tremenda división que enfrenta la región. Y en ese sentido, a mí se me ocurre que es útil hacer acá una pequeña comparación, tener una mirada a otras regiones, a otras partes del mundo. En muchos aspectos comparables a América Latina, como es el caso de una entidad como ASEAN. A mí me tocó seguir muy de cerca la reciente cumbre de ASEAN, la entidad que agrupa a 10 países del sudeste asiático, y yo tuve una cumbre acá hace unos 10 días en Washington. Como ustedes saben, ASEAN tiene una población de alrededor de 650 millones de habitantes. América Latina anda por ahí, tal vez 300 millones. Son países en vías de desarrollo, hay países grandes, países pequeños, países ricos, países más pobres. En muchos aspectos son regiones comparables. Lo que me llamó la atención, sin embargo, fue el contraste. Acá tenemos una reunión en Washington, D.C., alfombra roja, banquete en Casablanca, reuniones en el Congreso. Entre los jefes de gobierno y jefes de Estado visitantes estaban los de Vietnam y de Laos. Vietnam y Laos, como ustedes saben, son países comunistas, de partido único, autoritarios. Y entre el resto de los integrantes de la delegación de ASEAN, hay líderes de varios países que muchos dirían son bastante autoritarios. Sin embargo, a nadie se le ocurrió decir que estos líderes no podían asistir a esta reunión porque no eran democráticos, porque no respetaban los derechos humanos. Fueron tratados igual que todos los demás y el tema no surgió. No surgió en la prensa, no surgió en los niveles oficiales. Yo creo que el contraste que se da ahí con la situación en América Latina, en que se plantea que sí, algunos países que por no tener instituciones democráticas no pueden ser invitados. Resulta entonces que no es un tema de principio, es un tema de, ¿qué podríamos decir? Oportunismo, es un tema de discriminación. En el caso de América Latina eso no es aceptable. ¿Por qué es aceptable Vietnam? ¿Y por qué no es aceptable Cuba? La verdad es que en términos de principios de política exterior no queda obvio por qué se hace esa diferencia, por qué se hace esa discriminación. Y yo creo que en ese sentido hay una lección importante a tener presente. Y mi lectura es que esto es muy sencillo. ASEAN opera de manera mancomunada. Ellos funcionan como entidad. Ellos no permiten que otros les digan quién puede o no asistir a reuniones. ASEAN se define como
una entidad central para Asia. Ellos descansan mucho el tema de la centralidad de ASEAN. Ellos no hacen diferencias en su interior por razones ideológicas, sino que se respetan mutuamente y funcionan como un colectivo. El resultado es que se han transformado no solo en un referente como una entidad integrada económicamente, sino que también un referente diplomático. A las cumbres de ASEAN va y se dirige a ellos el presidente de Rusia, el presidente de China, el presidente de Estados Unidos, cosa que no ocurre en el caso de América Latina. ¿Por qué eso es así? Porque ellos han construido una entidad que es respetada, que funciona de manera unitaria y que habla con una sola voz. Algo muy distinto a la situación que tenemos en nuestra región. Muy bien. Ahora, lo que quisiera hacer es terminar con una reflexión final. Se me acaba el tiempo. Una reflexión final y con eso termino. Y es que es la siguiente. Yo creo que es importante tener presente que estamos en una situación de paso del momento unipolar a un sistema con una distribución más pareja del poder. Estados Unidos no se resigna a esto. ¿Y qué es lo que hace? Aplica una política exterior basada en la primacía. ¿Qué significa eso? El no aceptar que ningún otro país le haga sombra. Ellos se traducen en políticas que apuntan directamente a la potencia ascendente, en este caso China, pero también por extensión al resto del mundo, en este caso América Latina, en competencia por zonas de influencia. Uno podría decir que todo esto es predecible, que así se comportan las grandes potencias. El problema es que el declinar de poder económico relativo a Estados Unidos y sus divisiones internas le hacen cada vez más difícil asignar recursos para estos objetivos, salvo en lo militar. En todo lo demás, acceso a mercado, recursos materiales de otro tipo, gestión diplomática de rutina, como nombrar embajadores, Estados Unidos está muy complicado y muy enredado. ¿Qué refleja esto de manera más clara? El principal vocero en materia de política de Estados Unidos hacia América Latina hoy día no es el Departamento de Estado, es el Comando Sur, que está permanentemente en los medios opinando sobre distintos aspectos de las relaciones internacionales de la región. Hay una gran tensión entre este esfuerzo de Estados Unidos por mantener su primacía y su falta de capacidad de recursos, salvo en lo militar, para de alguna manera poder justificar su estado que está cada vez más precarizado. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Profesora Arson, sé que estamos con un problema de una tormenta. No sé si nos escucha bien. ¿Sí? Sí, Adelante. bueno, sí, no, he escuchado mucho. Hay una tormenta, hemos tenido muchísima lluvia en esta época y si hay pues corte de electricidad voy a conectarme a través de WhatsApp. Bueno, muchas gracias a Dorotea, al instituto, al embajador Heine por esta grata invitación. Voy a ofrecer unos comentarios mucho más breves de lo de Jorge Heine. Les pido de antemano disculpas por los errores de idioma, pero ojalá voy a introducir unos temas nuevos, unas maneras de ver el asunto desde la perspectiva de los Estados Unidos, pero no necesariamente defendiendo a la administración Biden, ni mucho menos hablando por ellos. Desde el principio, muchos han criticado la no inclusión de Cuba, Venezuela, Nicaragua a la cumbre. Yo diría que hay que pensar qué dio el origen a este asunto. Y yo creo que fue casi predeterminado en la última cumbre en Lima, Perú, donde el presidente Trump decidió no participar y fue el vicepresidente Pence y fue el mismo Pence que ofreció que los Estados Unidos sea el próximo anfitrión de la cumbre. Entonces, para los Estados Unidos, es solamente la segunda vez que la cumbre ha estado en
en este país, la primera vez en 94 en Miami y ahora en Los Ángeles. El tema de Cuba es tema doméstico, no es tema de defender a la democracia o no, es un tema doméstico y siempre ha sido. Y la política que han mantenido los Estados Unidos con cambios importantes, pero que no duraban en el tiempo durante la administración Biden, bueno, la política era de exclusión de Cuba de todas las instituciones regionales, de mantener el aislamiento económico y todo. De mi manera de ver, no se trata, la exclusión de estos 3 países, no se trata de llevar o fomentar una nueva guerra fría en la región, sino es una, si bien hay raíces domésticos, también es una reafirmación de los valores democráticos, que ha sido un gran tema de la administración Biden. Lo vimos en la cumbre de las democracias el año pasado. Yo coincido con lo que acaba de decir el embajador Heine, que hay una política inconsistente de aplicar estos valores, estos principios a favor de la democracia y los derechos humanos. Pero dicho esto, América Latina siempre, desde pues, el comienzo de la política de derechos humanos, América Latina ha sido pues un enfoque especial desde pues el comienzo. Además de la inconsistencia, muchos critican, y estoy de acuerdo, quiénes son los Estados Unidos para señalar por dedazo quiénes son democracias y quiénes no. En el mismo momento, al mismo tiempo que la democracia en Estados Unidos está fuertemente cuestionado. Y estoy de acuerdo con la crítica que dice que el comportamiento en la política exterior y en la política doméstica en los Estados Unidos queda corto en muchos sentidos. Pero igual estoy un poco incómoda con la sensación de que los países deberían de ser incluidos sin tomar en cuenta su comportamiento interno. Tomando un ejemplo, lo que acaba de pasar en Nicaragua el año pasado, para mí es una vergüenza. O sea, poner en la cárcel a todos los candidatos opositores antes de una elección presidencial y después juzgarlos y condenarlos bajo cargos fraudulentos, para mí es un escándalo. Y pensar que así Daniel Ortega podría libremente entrar a los Estados Unidos y participar en una cumbre de gobiernos electos, me parece también muy problemático. Estoy de acuerdo con muchos que critican el enfoque de la política de los Estados Unidos hacia la región, donde el eje de conflicto entre China y Estados Unidos es un eje central en la definición de la política. Blinken, el secretario de Estado Tony Blinken, mencionó que hay una distancia muy grande a veces entre lo dicho y lo hecho. También muchos altos funcionarios del gobierno de Biden, tomando en cuenta las encuestas que muestran una desilusión muy fuerte con la democracia, han subrayado que es necesario mostrar para fortalecer a las democracias y responder a las tendencias autoritarias, hay que mostrar
que las democracias están capaces de entregar los beneficios concretos que están demandando la ciudadanía. Entonces, si es así y hay este reconocimiento de la administración, ¿cuál sería la propuesta económica que ellos llevan a la cumbre? Y ahí es donde yo critico la falta de definición de una política de Estados Unidos que realmente responde a las necesidades de crecimiento económico, de recuperación económica post pandemia, pues con las sociedades apenas saliendo de la pandemia, que ofrece los Estados Unidos para responder a las demandas sociales que se han visto en casi todos los países de la región. Han hablado mucho y desde los más altos niveles del gobierno de Estados Unidos de la importancia del nearshoring y el friendshoring, llevar a las cadenas de valor que estuvieron en Asia, que sufrieron mucho durante la pandemia, a lugares, a la cuenca del Caribe, a los lugares más cercanos a Estados Unidos, no solamente para el beneficio de los Estados Unidos, sino para traer inversión a estos países. ¿Qué van a proponer para hacer real el nearshoring? Pero más importante aún, ¿qué van a proponer para los países de ingresos medios, donde están la mayoría, y también para los países que no son vecinos, no son muy cercanos a las fronteras de Estados Unidos? Como señaló el embajador Heine, Uruguay y Ecuador están interesados en firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Lo veo casi imposible en el entorno político, donde los tratados de libre comercio principalmente fueron cuestionados por los demócratas como manera de enviar puestos de empleo al exterior, pero ahora también en el Partido Republicano, normalmente entendido como más pro-business, también está cuestionado bajo pues el nacionalismo económico de Trump y de mucha gente en el partido ahora. Y termina tomando muchos de los puntos con lo cual Jorge Heine cerró. Es muy fácil criticar a los Estados Unidos, criticar a la política exterior, porque hay muchas expectativas y coincido con que la falta de embajadores confirmados en la mayoría de los países grandes del continente no solamente es una vergüenza, pero una muestra del sistema disfuncional político que tenemos en este momento. Pero, ¿qué ha quedado de los procesos de integración en la región? ¿Cómo superar la fragmentación y la tendencia de verse hacia adentro? Son los países altamente fragmentados, polarizados, capaces de emprender un proceso de reformas que realmente sirven para crear institucionalidad sólida y una base sólida para el crecimiento económico, combinando pues el dinamismo del sector privado con los controles y participación también del Estado. Entonces ahí hay muchos de nosotros quedamos cortos en este momento. Bueno, lo dejo ahí. Muchas gracias. Parece que la de la tormenta soy yo, ¿cierto? Parece.
Muchísimas gracias. Adelante, vicerrector Tocatlián. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy honrado por compartir esta mesa con Cindy y con Jorge. Mi presentación va a ser, creo, complementaria a la de los dos colegas que acaban de hablar, con un ánimo de ampliar un poco la agenda de cuestiones que tiene que ver con esta cumbre. Parto de un dato fundamental, inicial, y es lo que Cindy señalaba casi al final de su presentación, y eso es la enorme expectativa que generó el triunfo de Biden en América Latina. Una revisión exhaustiva de notas de opinión, de académicos, de funcionarios, de observadores, de comunicadores en toda América Latina, muestra la elocuencia de la expectativa que se generó con su triunfo y con el hecho fundamental de la derrota de Trump. Esta perspectiva y esta expectativa creo yo que abrió, aunque muy brevemente, una pequeña ventanita para pensar si era posible un nuevo diálogo, una nueva conversación con Estados Unidos. Una conversación además muy, muy diferente a otros momentos históricos, ni siquiera que tengan que ver con la cumbre, sino si uno toma los últimos 60 años. Creo que por primera vez, con la gran asimetría de poder que hay entre Estados Unidos y cada uno de nuestros países, o entre Estados Unidos y toda la región, lo que tenemos es una serie de problemas comunes, compartidos. El estado de la democracia, el deterioro de los derechos humanos, el cambio climático, la diversificación productiva, los modos autoritarios que surgen derivados de los comportamientos de múltiples actores, la migración, el narcotráfico. Claro, los problemas no son idénticos, pero son problemas de Estados Unidos y de América Latina. Entonces, bajo ese signo de expectativa, mi sensación es que esta cumbre ya defraudó a América Latina. Y defraudó a América Latina porque mostró dos cosas de la administración Biden, a mi modo de ver. Desorientación frente a la región y una excesiva supremacía de la política interna por sobre la política internacional. Entonces, este telón de fondo, que es como quiero hacer la presentación, lo voy a centrar en tres temas, en tres aspectos muy puntuales, y en algunos me voy a referir a datos duros y en otros me voy a referir a datos muy blandos que muchas veces no los evaluamos a profundidad y tienen que ver esencialmente más con Estados Unidos que con América Latina. ¿Qué quiero decir con esto? Mi primer punto es comparar Estados Unidos con las cumbres, es decir, la del 94 y es decir, la del 22. Por supuesto, hay infinidad de análisis que muestran que las condiciones internacionales, regionales y nacionales entre aquellos años 90 y en la actualidad son totalmente distintos. Pero yo no me quiero centrar en el mundo, no me quiero centrar en la región o siquiera en las cuestiones internas. Quiero centrarme en el rol de las personas, de las instituciones, ayer y hoy. ¿Qué pasó en el 94 en la cumbre de Miami? En primer lugar, fue una cumbre que a pesar de que tenía un listado amplio, tenía un solo foco temático, uno y solo uno, que era el área del libre comercio de las Américas, que se iba a firmar, se suponía, en enero del año 2005. Ese fue el único foco, y si uno ve todas las cumbres que siguieron hasta la del 2005, ese era el issue. En segundo lugar, había además una actitud, tuvo la administración Clinton, hizo una serie de consultas preliminares, casi un semestre de reuniones preparatorias. Incluso Al Gore viajó a México para
poner de presente la voluntad y el nuevo diálogo que la administración quería tener con América Latina a través de México y presentar una agenda abierta. Había personas de una calificación institucional enorme. Alexander Watson, entonces subsecretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, un hombre que había sido embajador en Perú, había tenido destinos diplomáticos en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Brasil. Si uno toma la estructura de las personas, de las reuniones, de los cónclaves, de los diálogos, fue realmente un esfuerzo notable de Estados Unidos porque esta cumbre fuera lo más simétrica posible, a pesar de la enorme disparidad de poder entre las dos partes. Y cuando termina la cumbre se le da el legado del plan de acción al Banco Interamericano de Desarrollo y a la OEA. ¿Cuál Banco Interamericano de Desarrollo? El que presidía Enrique Iglesias, una autoridad notablemente respetada en Washington y en América Latina. ¿Y quién era el secretario general de la OEA? El recientemente terminado su periodo presidencial, César Gaviria, que llegaba con una agenda de reforma, de ayornamiento de la OEA. Bueno, mi punto acá es que esto no tiene nada que ver con lo que hoy tenemos. Hoy no tenemos ninguna agenda seria. Tuvimos ese planteamiento sobre el Build Back Better, pero eso no tiene ni números, ni sustancia, ni especificidad, ni claridad, ni nada. Tenemos enviados que llegan a nuestros países. Pongo el caso de Argentina, que uno tiene acceso a conocer a través de lo que se dialoga, que prácticamente no vienen a consultar a nadie, vienen a decir qué es lo que hay que hacer, qué es lo que Estados Unidos piensa, cuál es la agenda. Y por sobre todas las cosas, cada 3 minutos aparece el tema de China. No hay ningún esfuerzo de comunicarse con América Latina en esta cumbre. En el Departamento de Estado, entre septiembre del 2019 y septiembre del 2021, 2 años enteros, hubo 3 subsecretarios interinos, ninguno presente con escasa conocimiento de América Latina. Recién a partir del 15 de septiembre fue designado Brian Nichols en ese cargo, cuya experiencia mayor en la región es haber estado en Perú, pero cuyo conocimiento temático más específico es Zimbabue y problemas vinculados a la ilegalidad. ¿Quién tenemos en la OEA hoy? Almagro, el epítome de la disfuncionalidad en las relaciones interamericanas. Cualquiera sea la posición que uno tome, se ponga a la izquierda o se ponga a la derecha. ¿Quién tenemos hoy en el BID? Mauricio Claver Carone, que a su vez tiene abierto un caso de malversación de fondos y violación del código ético del BID. Entonces, tenemos un problema de las personas, de los mecanismos, de los procedimientos que ya nos anticipaban, por lo tanto, el potencial fracaso de esta cumbre. Y no al azar, los que anuncian que van a no ser incluidos los presidentes de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba son mandos medios. Nunca lo dijo Blinken, nunca lo dijo Sullivan, nunca lo dijo el presidente. Fueron mandos medios del National Security Council y del Departamento de Estado. Es decir, esta es la altura que tiene América Latina para tratar este tema por parte de Estados Unidos. Y esto no me parece un dato menor, porque esto muestra un deterioro notable, no solamente de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, sino un deterioro del conocimiento recíproco, el nuestro hacia Estados Unidos, pero también el de Estados Unidos hacia América Latina. Y esto no se arregla con una cumbre. Mi segundo punto es el vínculo entre democracia y cumbres. Yo creo que si la administración hubiera planteado a todos los líderes de América Latina un diálogo, una conversación hoy sobre la democracia, no hubiera ocurrido nada de esto. Esto es,
el modo en que apareció el tema de la democracia fue un modo anómalo, fue un modo incómodo, fue un modo equivocado. ¿Hay alguien en la región que no sienta que la democracia está erosionada? Nadie. ¿Hay alguien que no quiere una conversación política seria con Washington sobre esto? Nadie. ¿Hay alguien que no quiere que estén también los cubanos, los nicaragüenses y los venezolanos para escuchar los dramas y las críticas que ellos reciben? Nadie. No hay nadie para defender el autoritarismo o las dictaduras en la región. Entonces se podía haber colocado el tema de la democracia como un tema central, sin duda alguna, en una cumbre en los cuales, si no hay mucha agenda económica o agenda material, bueno, volvámosla a una cumbre en la cual debatamos al menos ciertos valores compartidos, o que decimos que los compartimos. Pero ese no fue el caso. Ahora, por otro lado, cuando se plantea el tema de por qué estos tres no, se dice, no, pero esto no comprende a la Carta Democrática Latinoamericana. Bueno, entonces, ¿cómo fue que en el 2015 apareció Cuba en las cumbres de las Américas? ¿Qué era Cuba en el 2015? ¿Qué era? ¿Era el adalid de la democracia? ¿El nuevo foco del cambio? No. Fue una decisión política aquella, la de aceptar el ingreso de Cuba, como fue esta, el excluir a 3 países. A todo esto, no nos olvidemos que en la cumbre de la democracia, para más sorpresa, no solamente la del año pasado que hizo Biden, no solamente estos 3 países fueron excluidos, tampoco estuvo Bolivia, tampoco estuvo Haití, tampoco estuvo Honduras, tampoco estuvo El Salvador, tampoco estuvo Guatemala. ¿Qué cambió en estos 6 países en términos democráticos para ser ahora sí invitados? ¿Cómo floreció en todos estos países la democracia para ahora sí invitar a ellos, pero no a otros? Esto es muy sorprendente, a lo cual hay que añadir, como bien señaló Jorge, la cumbre de ASEAN, donde 4 de los 10 países son gobiernos autoritarios, 5 de ellos son democracias bastante defectuosas y una de ellas es un sultanato. Pero lo más triste, sinceramente, lo más triste no es eso. Lo más triste es que para que no fracase esta cumbre, se le prometió una suerte de cumbre bilateral al presidente de Brasil. Biden y Bolsonaro van a hablar separadamente. Un presidente que ha significado, Bolsonaro, la mayor regresión democrática de Brasil desde la transición democrática. Un presidente que tiene un proyecto totalmente reaccionario. Un presidente que, como ninguno desde los años 60, puso a los militares en puestos claves en todos los planos, local, estadual, nacional. Un presidente que significa un retroceso total en materia ambiental. Un presidente que su lema es: un pueblo armado jamás será esclavizado, y por eso propone que los ciudadanos compren fusiles. A ver, entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¿Dónde queda la democracia acá? ¿Cuál es el parámetro mediante el cual hubiera sido más lógico que invitaran a una reunión bilateral especial al reciente presidente de Chile, a Boric, como una luz distinta, diferente, promisoria en América Latina, y mostrar así que cree en la democracia? Pero tener una cumbre bilateral con Brasil, lo entiendo desde la realpolitik, pero entonces no hablemos más de valores. Dejemos los valores al costado. No hagamos de esto un tema de valores. Hagamos de esto un tema de realpolitik, que es otra cosa, y que me parece legítimo plantearlo así, pero no superponer la agenda de la democracia con el tema de la invitación especial a Bolsonaro. Un candidato que va a ser, un presidente que va a ser candidato en octubre. ¿Este es un endorsement que le hace Biden a Bolsonaro? ¿Quiere que sea reelecto? ¿Cuál es el mensaje acá? Y mi último comentario tiene que ver con la Guerra Fría y las cumbres. Yo no creo que nadie en América Latina
sinceramente haya colocado el tema de estos 3 países que han sido excluidos como parte de un problema vinculado a la Guerra Fría. Yo creo que lo que la región no quiere es una nueva Guerra Fría, que es distinta. No quiere ser territorio de una nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos memoria. La Guerra Fría fue muy cruenta para América Latina. Golpes de Estado, guerras de baja intensidad, preponderancia de los militares, violación sistemática de los derechos humanos, Washington amparando y promoviendo golpes. ¿Quién quiere eso de vuelta? ¿Quién puede creer que América Latina, en la situación deplorable en que estamos, quiere ahora otra Guerra Fría? Este es el problema, me parece, central de la intención de Washington de volver a colocar el tema de China por donde sea. Pero aquí hay un problema. Y con esto termino. Al incorporar el tema de China, Washington no entiende que el equilibrio, el balance, la equidistancia, el no alineamiento son modos que todos los países que pueden, ciertamente, a derecha o izquierda, están intentando en América Latina. No quieren quedar presos de esa dinámica, porque ya conocen el costo que fue eso. Entonces, lo más llamativo es que Washington quiere una deferencia hacia Washington, pero eso sí, esta vez sin recursos. Por lo menos en la Guerra Fría había recursos. Estaba la Alianza para el Progreso, estaban las inversiones de Estados Unidos, privadas, estaba la asistencia general de Estados Unidos, muy significativa. Por lo menos estaba eso. Ahora es pedir deferencia, pero sin un peso. Y que además nos olvidemos de tener relaciones con China. Bueno, esto es imposible. Esto no es posible. Esto es incomprensible desde un punto de vista estratégico. Por lo cual, termino acá, vuelvo al primer punto. Acá había una gran expectativa y esta cumbre pudo haber sido una enorme oportunidad para forjar un nuevo diálogo entre Estados Unidos y América Latina. Lamentablemente creo que esta va a ser una oportunidad perdida. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los 3 por sus desafiantes presentaciones. No sé si ustedes pueden leer las preguntas en el chat o prefieren que yo se las lea. Léelas tú mejor, Dorotea. Perfecto, son un poco largas. Una es de Marina Franco desde Noticias Telemundo y quiere saber algunas las han abordado o no. Yo se las voy, si les parece bien, se las voy a leer todas y después les doy 10 minutos a cada uno para responderlas. Las preguntas son, quisiera saber, dada la antesala de la cumbre en sí, ¿qué tan factible consideran que sea que haya un acuerdo sustancial o de largo aliento como los que han surgido en otras cumbres, como el mecanismo anticorrupción? ¿Se quedará todo en una declaración conjunta que diga poco y prometa menos? Y también servirá para reiniciar la relación de acercamiento de Washington hacia la región, como presuntamente el presidente Biden buscaba desde su inicio del mandato. ¿Por qué el Comité de Relaciones Internacionales del Senado está tan interesado en imponer en América Latina el decoupling con China, con leyes específicas como lo que va a pasar con el Ecuador, pero sin fondos? No hay siquiera menciones vagas sobre una contrapropuesta económica alternativa, dados los costos del decoupling que se sabe sobre esto. Muy interesantes los panelistas, como la posición principista de Estados Unidos para las invitaciones de la cumbre puede reactivar el eje del ALBA que prepara en la misma fecha un encuentro de Cuba. Y sobre Facebook parece que tenemos solo una. ¿De cuáles creen ustedes que va a ser el resultado final de las invitaciones? Es decir, si va o no van a ir estos 3 países que no está claro si estarán invitados o no y si esto tendrá consecuencias.
Empezamos en el mismo orden, embajador Heine. Muy bien. Gracias, Dorotea. Yo creo que acá es importante, yo quisiera colgarme de algo que dijo Juan Gabriel, y es que la verdad es que no está claro cuál es la agenda de la reunión. Así como en la primera cumbre y en otras cumbres el tema era el ALCA. En este caso no es obvio. Yo creo que es bastante obvio que el tema económico no está presente. Yo creo que si hay un tema que yo veo que va a ser empujado fuertemente, va a ser todo el tema de las migraciones. Es un tema obviamente importante para Estados Unidos, y también señalé obviamente para la región. Hay 2 millones de venezolanos en Colombia, de comprender lo que eso implica. Es un tema importante. Obviamente el tema del deterioro de la democracia en la región, algunos hablan de una especie de recesión democrática, es un tema significativo, pero tal como se ha instalado el tema, veo difícil que se pueda avanzar mucho en ello. De verdad que yo creo que acá, más allá de los temas de procedimiento que se daban anteriormente, o sea, que a estas alturas todavía no hayan salido las invitaciones, nos indica obviamente que hay un problema. Hay también un problema de agenda. O sea, ¿cuál es la agenda? No está clara cuál es la agenda. Yo creo que acá yo quisiera subrayar algo que me ha llamado mucho la atención, y es que la región está pasando por una crisis muy seria. La situación es muy difícil. Y, sin embargo, de alguna manera, esto no ha generado un sentido de urgencia, un sentido de qué hacer para enfrentar esta situación en que, repito, la tercera parte de los latinoamericanos están bajo la línea de pobreza. ¿Cómo reactivar las economías? ¿Cómo promover más comercio? ¿Cómo promover más inversión? Eso me parece a mí que deberían ser los temas centrales. Sin embargo, ello no ocurre. Está el tema también, desde luego, de la salud y el tema de la pandemia. Y acá hay un tema muy de fondo y que a mí me ha preocupado mucho. Es el siguiente. Toda nuestra mentalidad de defender el interés nacional y defender a nuestras poblaciones ha estado marcado por una mentalidad de evitar que tanques crucen fronteras. Y tenemos presupuestos de defensa enormes para de alguna manera evitar que eso ocurra. Ahora, esa mentalidad no responde a las realidades del siglo XXI. La gran amenaza para la seguridad de nuestras poblaciones no son tanques cruzando fronteras, son amenazas globales como las pandemias, en que tenemos casi 2 millones de muertos en América Latina, que probablemente sea más que en todas las guerras de la historia de la región. Y estamos pensando cómo evitar eso a futuro. ¿Cómo podríamos cooperar con Estados Unidos para evitar esas cosas? Un gran, por ejemplo, centro para controlar las enfermedades en América Latina, un centro con presupuesto, con investigación, que pudiese evitar que este tipo de pandemia se vuelva a repetir, se vuelva a extender por la región con cadáveres apilándose en las calles de Guayaquil, como ocurrió tan trágicamente. Entonces yo creo que hay ahí temas muy de fondo que nos convocan, que deberían ser de alguna manera respondidos ante la crisis que estamos enfrentando. Y sin embargo, nos encontramos en una situación, tenemos gran oportunidad, como dije anteriormente, yo creo en las cumbres en general, creo en las cumbres de las Américas en particular. Sin embargo, no está claro cuál es la agenda. Ni está claro qué recursos se van a poder asignar para enfrentar estos desafíos. Básicamente no hay recursos, como yo señalé anteriormente. Y eso naturalmente nos plantea un problema. Ahora, el punto que yo quisiera subrayar también, y esto es muy significativo, es que es importante que en el manejo de las políticas exteriores de América Latina hoy se entienda que los Estados Unidos, un país con el cual tenemos una relación de tanta historia y tan estrecha en tantos aspectos, lo cultural, en lo económico, en lo militar, en fin, en este momento no tiene recursos para
contribuir a superar esta crisis. Es un dato de la causa. Entonces, eso hay que asumirlo, procesarlo y actuar de acorde a ello. Porque si no vamos a comenzar a pasar películas, ¿no? Y realmente vamos a ir por un muy mal camino, ¿no? Y en ese sentido es que ya acá quisiera pasar un pequeño aviso, ya lo mencionó Juan Gabriel. Yo creo que temáticas como el no alineamiento activo para nuestros países, entendiendo lo que son estas realidades, ¿no? Pasan a ser particularmente significativas. Eso nos permite ampliar nuestras opciones, nos permite ampliar el abanico alternativo y nos permite tomar decisiones correctas, con una sana dosis de realismo y no pasándonos películas acerca de cosas que pueden pasar y que realmente no están sobre la mesa. Gracias. Bueno, tenemos otra pregunta desde Facebook por si luego queremos regresar, pero les recomiendo que el embajador Heine ayer sacó un artículo en The Hill sobre esto, por si no le da tiempo. Entonces lo pueden leer, pero es en qué medida la situación por la que atraviesan las relaciones entre Estados Unidos y América Latina le permiten a Chile aumentar su influencia en la región y por qué esto no fue previsto por Washington. ¿Cuál es el origen de la mala lectura realizada por Biden respecto a la cumbre? Cindy, adelante. Bueno, me resulta difícil proponer pues una visión global y sintético como lo hizo Jorge Heine. Voy a responder a las preguntas muy puntuales. Primero lo de Marina Franco. A ver, tengo pocas expectativas de una declaración al final de la cumbre que podría servir para, no sé, orientar la política, ofrecer cosas concretas. Normalmente las declaraciones finales reflejan el denominador bajo común. Y para mí lo significativo sería si los Estados Unidos llega realmente con una propuesta de cómo podría ofrecer recursos concretos para ayudar a responder a los problemas que todos sabemos que tenemos, especialmente en cuanto a la apoyo a la recuperación económica de la región y iniciativas hacia pues, un mejoramiento de los sistemas de salud, por ejemplo. Entonces, iniciativas concretas, pero no necesariamente en una declaración o algo firmado por todos los presidentes. A ver, ¿servirá para reiniciar la relación? Yo creo que podría ser, pero soy escéptica. Primero porque vienen las elecciones de medio plazo en noviembre, donde todas las encuestas y los analistas dicen que el Congreso va a regresar a las manos republicanos. La capacidad de emprender iniciativas durante estos 2 últimos años de la presidencia de Biden es muy cuestionable. El deseo del Senado republicano y del Comité de Relaciones Exteriores de impulsar las confirmaciones de los embajadores va a ser peor que antes. Entonces, yo no tengo mucha expectativa en este sentido. Grace pregunta sobre lo que acaba de hacer el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el nuevo proyecto de ley sobre Ecuador. Para el Congreso, igual que para la administración, el eje de combatir o contrarrestar a la influencia de China es un eje central.
Los políticos de Estados Unidos están preocupados por los avances, no solamente económicos, sino en materia de cooperación en tecnologías, etcétera. Es como y van a ejercer presión para que los países de la región escogen. Y yo coincido con todos los demás panelistas que es un error, que si no están ofreciendo ni un centavo, un peso, a cambio de lo que ofrece China, es una demanda que no tiene sentido y que es fuera de las realidades y que muestra una falta de reconocimiento de las dinámicas y las necesidades de los países latinoamericanos. De Gilberto sobre la posible reactivación del ALBA, no lo veo así. Si bien los tres países van a reunirse aparte y durante la cumbre, el ALBA estaba basado en los recursos petroleros que tenía Venezuela y Hugo Chávez en ese momento. ALBA, todo el propósito fue como crear alternativas a la influencia de Estados Unidos, pero tenía como base el poder de Venezuela en pues el ofrecimiento de petróleo a precios bajos o muy favorables. Así que no veo. Dicho esto, los gobiernos autoritarios sí están ayudándose uno al otro. No hay la menor duda. Se ve en el caso de Venezuela, se ve en el caso de China y Rusia en los tres países que estamos habíamos indicado. Dorotea, no entendí bien la pregunta que vino de Facebook. No sé si lo podrías repetir. Es sobre la influencia de China, sobre si de alguna manera fracaso o imposibilidad de la cumbre va a permitir que China amplíe su influencia en la región y si esto debería haber sido previsto por Washington o no. Bueno, yo creo que China está ampliando día a día su influencia en la región y la posición de los Estados Unidos no debería de ser ustedes escojan y si quieren realmente hacer competencia con China en América Latina tienen que mostrar una oferta de algún tipo y no solamente dar discursos o ir con demandas que no son realistas para los países de la región. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta más para ver si se la... Todavía no termina, no, faltan minutos. Como que se congeló esto, ¿no? ¿Te parece que conteste? Porque para no perder más tiempo. Sí, adelante. Sí, por favor, perdona. Bueno, muy rápidamente. Todas las cumbres han tenido a posteriori de ellas un plan de acción. Y ese plan de acción ha estado a cargo básicamente de la OEA y acompañado por el BID. El más relevante, insisto, fue la cumbre del 94 con el proyecto de ALCA, que naufragó en la cumbre del 2005 en Mar del Plata, pero no solamente porque estaban Kirchner, Chávez, Lula,
el dinamismo para el libre comercio en Estados Unidos ya estaba seriamente debilitado. Semanas antes de esa cumbre, hay que recordar que se aprobó por el Senado de Estados Unidos el CAFTA más República Dominicana por una diferencia de solo 2 votos. Si hubieran cambiado 2 votos, hubiera sido, no hubiera pasado ese acuerdo. Entonces, yo creo que desde esa época hay un clima en la región y en Estados Unidos en la cual los temas comerciales convencionales, entendidos por acuerdos de libre comercio, se han ido amenguando, debilitando y ya no son una panacea, ya no son la gran oportunidad. En segundo lugar, no veo cómo ALBA se pueda beneficiar de esto. Los problemas materiales de ALBA son notables, puesto que, entre otras, Venezuela, como bien señaló Cindy, ya no es el motor de asistencia, de compromiso, de concesión, con precios del petróleo incluso a los niveles en que está hoy la situación. No creo que eso vaya a refortalecer a la economía venezolana en particular. Si van a ir los líderes de América Latina o no, por ahora parece muy claro que Arce de Bolivia no iría y al parecer AMLO insistiría en no ir, pero eso todavía yo no lo definiría. Lo que me llama la atención hoy es que out of the blue, Biden decidió invitar a España. Esta era una cumbre de las Américas, no era una cumbre iberoamericana. No tiene nada que ver España. Digo, estamos yendo por lados tan raros frente a esta cumbre que me parece que se está perdiendo ya todo tacto con cierta realidad geopolítica y con cierto valor, por lo menos de la palabra y de los compromisos. Ciertamente la crisis de América Latina es profunda. Tenemos una erosión de nuestras democracias, tenemos sociedades más polarizadas, tenemos mayor inestabilidad política y encima de todo estamos profundamente fragmentados. Y en este caso sí me gustaría insistir que esta actitud de Estados Unidos y la proyección de poder de China son para nosotros por igual fuerzas centrífugas. No nos llevan a una mayor asociatividad o a una mayor integración. Nos van a llevar cada vez más a una lógica de sálvese quien pueda con lo que sea en este escenario. Otro punto que me parece importante es que uno no ve un dinamismo del sector privado estadounidense motivado por nuevas inversiones en América Latina. Posiblemente quizá algo en el campo energético, pero aún así, o tecnologías más limpias, pero aún así el impulso no viene del sector privado estadounidense, que además, por las necesidades domésticas de Estados Unidos, va a tratar de invertir más dentro de los Estados Unidos y hacer menos en general, digamos, prolongación de su proyección económica en el exterior. Un modo de arreglar esto es, bueno, si no hay plata privada, bueno, ¿qué pasa con la banca multilateral? Y a mí me parece que hubo una iniciativa interesante de varios congresistas en un momento de Estados Unidos para recapitalizar el BID. A mí me parece que eso hubiera sido muy importante, realmente muy importante. Y si uno hubiera pensado antes de esta cumbre, sentado en Washington, de juntar al BID, a la CAF, a la Corporación Andina de Fomento, que es un banco regional absolutamente eficiente, juntar al Banco Mundial y juntar a la CEPAL, a estas 4 instituciones. La CEPAL no es un banco, por supuesto, pero estos 3 bancos, más la gran institucionalidad y el gran conocimiento técnico, político, institucional que tiene la CEPAL, y pensar en generar un fondo
en el cual se entrelazaran recursos de estos tres bancos con un destino básicamente social, básicamente dirigido al mejoramiento de la infraestructura, básicamente preparado para estimular la ciencia y la tecnología del futuro. Bueno, eso hubiera sido una linda propuesta. Digo, al menos es una propuesta. Pero me parece que en las condiciones actuales de Estados Unidos, no hay una voluntad política, al menos hasta ahora, creo yo, de capitalizar al BID en estos momentos, y la va a haber menos si, por otro lado, el Ejecutivo pierde el control de las dos cámaras. Yo quiero hacer notar que los temas que terminamos, y seguramente van a terminar siendo aspectos de más diálogo e inclusive de algún comunicado final general, son temas que uno podría decir de la amplia cuenca del Caribe, es decir, México, Centroamérica, el Caribe insular, Colombia y Venezuela. El interés cercano de Estados Unidos, lo dijo muy bien Cindy al principio. Yo creo que cada vez hay menos sobre América del Sur. Creo que Estados Unidos no tiene ninguna zanahoria para América del Sur. Y no hay ni disposición privada ni disposición pública. Y si la única disposición es relanzar la relación de aquello que Henry Kissinger llamaba el país llave, es decir, Brasil, Estados Unidos, bueno, puede dar algún dividendo simbólico, pero materialmente no significa mucho, por lo menos para América del Sur en su conjunto. Una última observación sobre China, dado que apareció una pregunta. Como ustedes saben, hay un número alto de países que han firmado memorandos de entendimiento con China en la región. Y probablemente en el futuro aparezca algún otro país que lo haga. Pero yo quiero sí hacer notar que desde el 2013, cuando comienzan los memorandos de entendimiento entre China y los países primero muy cercanos, que luego incluyó a Europa inclusive, con Italia, con Portugal, que más tarde se expandió masivamente en el África, fue acompañado hasta el 2016-2017 de grandes montos de compromiso de China que había anunciado que el BRI le servía para institucionalizar. Si uno mira los aportes chinos del 2018 al 2021, en función de los países que tienen memorandos de entendimiento, ha habido una caída abrupta de los compromisos materiales de China. Y si uno presume que va a haber un crecimiento más lento de China en un escenario internacional potencialmente recesivo, yo lo que creo es que vamos a tener a una China que con poco va a adquirir mucho en América Latina. No es que sea una China boyante. Por lo cual, no entiendo por qué, otra vez, Estados Unidos no busca tener una relación en la cual, más que buscar el decoupling entre China y Estados Unidos, deja de seguir con estas guerras comerciales y guerras financieras con China y entiende que quizá para sus propios intereses, para los intereses de Estados Unidos, una buena estabilidad con prosperidad en América Latina le es absolutamente funcional. Y podrían hacer cosas entre Estados Unidos, con la región, y China y la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Reitero el agradecimiento al embajador Heine por haber sugerido y organizado esto. Muchísimas gracias, Cindy Arson. Mucho éxito en esta nueva etapa. Los mismos buenos deseos que el presidente Biden le diera. Y muchísimas gracias, vicerrector Tocatlián, y a todos y a todas los que nos acompañaron en este webinar. Les recordamos que estará grabado y colgado en la página del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.